Muy bien, me presento, soy el alumno Sebastián Cama Jiménez Josué del curso de Ondas, Fluidos y Calor, representando al grupo número 3. Ahora vamos a empezar con el tema de galgas extensiométricas en el estudio del esfuerzo en equipos mecánicos y estructuras. Muy bien. Ahora, el fundamento teórico. Vamos a explicar. Las galgas extensiométricas, también conocido como strain gauge, son dispositivos que se utilizan para medir la deformación de un material cuando es sometido a una carga o esfuerzo. Funcionan mediante la variación en la resistencia eléctrica de un material conductor cuando éste se deforma. Normalmente una galga extensiométrica está formada por una fina malla de alambre y una película delgada de material conductor que se adhiere a la superficie del objeto bajo estudio. Cuando el objeto se deforma, la galga también lo hace, lo que provoca un cambio en la resistencia eléctrica, que es medido. Este cambio de resistencia es directamente proporcional a la deformación experimentada por el material. Ahora, el principio de la medición se basa en la ley de Ohm, que relaciona la resistencia con la resistividad, la longitud y el área del área de la sección transversal del material. Al deformarse la geometría de la galga cambia, lo que afecta su resistencia. Este cambio se mide como un puente de Windsor, ahora, que permite detectar pequeñas variaciones en la resistencia. Ahora, la deformación de un material está relacionada con las fuerzas internas que actúan sobre él y su capacidad para resistir la deformación. Según la ley de Hooke, para materiales elásticos, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo aplicado, dentro del límite de elasticidad. Ahora, los conceptos básicos de elasticidad incluyen deformación en el cambio de las dimensiones de un material bajo la acción de una carga, el esfuerzo, la fuerza interna por unidad de área que resiste la deformación. El comportamiento elástico de un material sigue la ley de Hooke hasta el límite determinado, conocido como el límite estático, y las galgas extensiométricas se usan para medir la deformación o strain al conocer el esfuerzo aplicado y las propiedades del material, como el módulo de Young. Es posible calcular las tensiones o stress en el material. La relación entre el esfuerzo de deformación entre los materiales elásticos es fundamental para el diseño y análisis de estructuras y componentes mecánicos. Muy bien, ahora les paso con mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Yo soy Fernando Sebastián Castillo Trivio y hoy voy a presentar la parte de la relación que tiene la ecuación de elasticidad y puentes de Weston. Siguiente, por favor. ¿Qué es la deformación? Bueno, la deformación es la magnitud que se emplea para describir la elongación o contracción que experimenta el material de un determinado componente o objeto como resultado de los factores siguientes, ¿no? Ahí podemos ver la tracción, la elongación y la torsión, los tres casos que podemos presentar. Siguiente, por favor. ¿Cómo se mide la deformación? Para entender cómo se mide la deformación, primero hay que entender sus efectos sobre el material. Un objeto no sujeto a deformación tiene una longitud básica de LO. Si se aplica una deformación, su longitud variará con una cierta magnitud diferencial de longitud, ¿no? Esta es digamos, el símbolo de deformación de un material, según la relación siguiente. Aquí vemos la relación, podemos observarla, ahí están sus unidades. Y nada, ahí vemos un cuerpo que ya sea se estira o se comprime según el cuerpo que sea o según la fuerza que se le aplique. Siguiente, por favor. Puente de Whetstone. El puente de Whetstone puede utilizarse de varias maneras para medir resistencia eléctrica. Una manera es para determinar el valor absoluto de una resistencia mediante comparación con otra resistencia conocida. Y la segunda puede ser utilizada para determinar cambios relativos a la resistencia. Y esta última aplicación es la que se utiliza con las galgas extensiométricas, ya que permite medir con elevada exactitud cambios relativos en la resistencia de una galga extensiométrica, normalmente del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 2 ohmios. Y ahí podemos ver en la imagen, el puente de Weston visto de dos maneras, una de la manera natural, que es el rombo, y otra de la manera, un poco menos conocida, pero también se puede expresar de esta manera. Y ahí podemos ver un B sub O, que sería la tensión de salida, y un B sub S, que es la tensión de excitación aplicada al puente de Weston. Siguiente. Alimentación del puente. La alimentación del puente suele consistir en una tensión de corriente continua o alterna, B sub S, como dije, aplicada y estabilizada. Si se aplica una tensión de alimentación B sub S a los puntos de alimentación del puente 2 y 3, dicha tensión se divide entre las dos mitades del puente, R1, R2 y R4 y R3, proporcionalmente a las resistencias correspondientes. Es decir, cada mitad del puente forma un divisor de tensión. Y el puente puede desequilibrarse como consecuencia de la diferencia entre las tensiones debidas a las resistencias eléctricas en R1, R2 y R3 y R4, ¿no? Esta circunstancia se calcula de modo siguiente. Podemos ver la fórmula ahí de la tensión de salida, que es igual a la tensión de entrada, y bueno, como un divisor de voltaje, ¿no? Si el puente está equilibrado,
y R1 sobre R2 es proporcional, R1 sobre R2 es proporcional a R3, a R4 sobre R3, entonces ves PO va a resultar 0, ¿no? La tensión de salida del puente de su PO es igual a 0. Siguiente, por favor. La deformación del puente. Cuando se produce una deformación predefinida, la resistencia de la carga extensiométrica cambia en un valor diferencial de R. Eso nos da la ecuación siguiente, ¿no? Ahí podemos ver una ecuación en la cual es literalmente la ecuación de la deformación y es el voltaje de salida que te va a botar a partir de la deformación en el puente de Weston. En el caso de las extensión métricas, las resistencias R1 y R2 deben ser igual en el puente de Weston. Lo mismo ocurre para R3 y R4. Asumiendo algunos supuestos simplificaciones, es posible determinar la relación siguiente. Entre la relación entre... Atrás, por favor. Relación entre el voltaje de entrada y voltaje de salida. Voltaje de salida y voltaje de entrada. Y ahí podemos ver la relación con las deformaciones entre cada resistencia. La deformación de la conexión entre cada resistencia del puente de Weston. En el último paso del cálculo, el término... Esto de acá sería la deformación, ¿no? Debe sustituirse por lo siguiente. K, que es el factor de la extensión métrica, y E, que es la elongación, la deformación. Y aquí podemos, a partir de este reemplazo, podemos surgir otra nueva relación entre el voltaje de entrada y de salida. Y eso sería todo por mi parte. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alonso Daniel Pantoja Salazar y voy a hablar sobre aplicaciones en máquinas rotativas y puentes estructurales. Siguiente diapositiva. Bueno, empezamos con uno que es el monitoreo de vibraciones en turbinas eólicas. En este caso es en Dinamarca el HIP-SAND. Básicamente, en la planta eólica HIP-SAND, Dinamarca se implementó un sistema avanzado de monitoreo utilizando galgas extensiométricas instaladas en los ejes de las turbinas eólicas. Esas turbinas están expuestas a vibraciones inducidas por la rotación a altas velocidades y la extensión a vientos irregulares, lo que puede generar fallos mecánicos si no se controlan adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, los componentes más afectados serían los rodamientos y los ejes de rotación. Entonces, ¿dónde se usan estas galgas extensiométricas? Se instalaron galgas en los mismos ejes y rodamientos para medir estas deformaciones causadas por las vibraciones y funcionan mediante un alambre conductor adherido a la superficie del componente. Por lo tanto, cuando el componente se deforma, la longitud del alambre cambia variando su resistencia eléctrica. Esta variación se traduce en información sobre la magnitud de la deformación. Más o menos haciendo un proceso y resultados sería el monitoreo en tiempo real. Las galgas proporcionan mediciones continuas, permitiendo detectar cualquier cambio en las vibraciones que indique un posible problema, ¿no? Un mantenimiento preventivo sería que los datos de las galgas permiten identificar esas vibraciones anómalas que indican desgaste en los rodamientos, lo cual facilita una intervención temprana antes de que el producto llegue a malograrse, ¿no? Y esto hace que se dé una reducción de paradas no programadas, haciendo de manera más eficiente la operación. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos lo que es medición de esfuerzos en componentes de automóviles, que es donde también se utiliza. En BMW, que queda en Múnich, Alemania, se utiliza un sistema de galgas extensiométricas para medir estos esfuerzos en los ejes de transmisión y en los componentes de suspensión de los vehículos durante las pruebas de durabilidad, ¿no? Estos vehículos deben soportar una variedad de cargas estáticas y dinámicas durante su funcionamiento. Y estos componentes son determinantes para el rendimiento y también la seguridad del automóvil, ¿no? Básicamente las galgas se instalan en los ejes de transmisión y en esas suspensiones, en los puntos donde se espera mayores tensiones y deformaciones durante las pruebas. Las galgas miden en este caso la variación en la resistencia eléctrica de un material. Entre las pruebas de resistencia, las galgas permiten medir las deformaciones en los ejes de transmisión y las suspensiones, proporcionando información sobre cómo los componentes responden a estas fuerzas aplicadas. Tienen también una detección de fatiga. Las galgas ayudan a identificar los puntos de fatiga en los componentes, como los ejes de transmisión. Y obviamente ayuda a optimizar estos mismos componentes para evitar justamente rupturas o
aumentar su durabilidad en este proceso. La siguiente diapositiva. Ya. Control de deformaciones en puentes colgantes en el Golden Gate. Bueno, como es sabido, el Golden Gate en San Francisco, California, es un puente colgante que soporta una gran cantidad de tráfico vehicular y está expuesto a condiciones climáticas severas, como vientos fuertes. Dado que las estructuras de puentes colgantes están sujetas a estas tensiones, se requiere un monitoreo constante para detectar posibles problemas que puedan comprometer la estabilidad estructural del puente. Entonces, estas galas se instalan básicamente en los cables de suspensión y en las torres del puente para monitorear la deformación causada por las tensiones del tráfico vehicular y las fuerzas del viento, que también son determinantes, ¿no? Están adheridas a la superficie de los cables y a las torres del puente. Cuando esos componentes experimentan estas fuerzas, las galgas miden estas deformaciones que producen, ¿no? Esta información se convierte en variaciones de resistencia eléctrica, ¿no? Y estas son transmitidas a los sistemas de monitoreo en tiempo real, ¿no? Básicamente estas galgas sirven para lo que es detección de desgaste acelerado. Durante el monitoreo se detectan tensiones excesivas en ciertas secciones de los cables de suspensión. Esos datos indican que alguna de esas áreas estaban experimentando un desgaste acelerado debido a las condiciones, ya pueden ser meteorológicas extremas y la carga constante del tráfico, ¿no? Y de igual forma sirve para un mantenimiento preventivo, ya que gracias a estas mediciones se pueden realizar reparaciones y ajustes en las secciones de los cables que muestran específicamente esta señal de fatiga, ¿no? Eso sería lo que es todo por mi parte. Ya, buenas noches, profesor. Mi nombre es Keller Artola Valenzuela y les voy a hablar un poco sobre el estudio en chasis de vehículos y materiales de construcción respecto a las galgas extensiométricas, perdón. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, acá les voy a hablar sobre el uso en la industria de la construcción. Bueno, el concreto armado es un material ampliamente utilizado en la construcción debido a su resistencia y a la comprensión y a la flexión, ¿no? Sin embargo, a medida que se le aplica carga al concreto, este experimenta deformaciones, ¿no? Especialmente en las zonas de los refuerzos, como las vigas y las columnas. Las galgas extensiométricas se instalan en las superficies del concreto, como podemos ver en la imagen, y generalmente sobre el esfuerzo, ¿no? Barras de acero para medir las deformaciones producidas. Y posteriormente se hace el monitoreo de la evolución de las fisuras, que trata, bueno, en la práctica las galgas se colocan en las áreas donde es probable que se genere fisuras, ¿no? Si la estructura se somete a una carga que excede el umbral de elasticidad, las galgas detectarán las deformaciones en tiempo real. Y también para la detección de esfuerzos térmicos, ¿no? Las fluctuaciones de la temperatura pueden afectar a las estructuras de concreto, ¿no? Debido a la dilatación térmica. Entonces, las galgas estequiométricas pueden medir estas deformaciones térmicas, ¿no? Aunque pequeñas, pero pueden influir en la estabilidad estructural. Ahora, siguiente diapositiva. En cuanto al uso del chasis de vehículos, bueno, primero está el monitoreo, ¿no? De chasis de vehículos. En, en la industria automotriz, las galgas extensiométricas son clave en la medición de deformaciones en los chasis de los vehículos. Los chasis están diseñados para ser extremadamente resistentes a las cargas y fuerzas durante la conducción, pero el estrés repetido a lo largo del tiempo puede causar pequeñas deformaciones que, si no se detectan, pueden resultar en fallas estructurales. Pruebas en resistencia de la fatiga, como por ejemplo, ¿no? Las galgas se colocan en los puntos críticos del chasis. Bueno, ahí se puede observar en la imagen el pequeño estrés que está teniendo en una de las conexiones del chasis. Bueno, como ya dije, las galgas se colocan en los puntos críticos del chasis
como los soportes de suspensión, las zonas de soldadura y las áreas cercanas a las ruedas. Durante las pruebas de resistencia y fatiga, las galgas monitorean las deformaciones para garantizar que el material no sufra daños que comprometan a la seguridad del vehículo. Y también está en la prueba de resistencia, de fatiga y la optimización del diseño, ¿no? En cuanto también a la optimización del diseño, bueno, en el diseño de los vehículos nuevos, especialmente en los de alto rendimiento, las galgas extensiométricas proporcionan datos cruciales que permitan a los ingenieros optimizar el diseño del chasis mediante simulaciones y pruebas físicas, ¿no? También se pueden verificar cómo se distribuyen las tensiones a lo largo del chasis bajo diferentes condiciones de carga. Eso sería todo por mi parte. Buenas noches, profesor. Mi nombre es César Elisa Zúñiga. Voy a hacer la última parte de nuestra exposición. En este caso voy a exponer el modo de conexión y parámetros a medir en galgas extensiométricas. Bueno, como sabemos, las galgas extensiométricas son dispositivos fundamentales para medir las deformaciones y esfuerzos. Usualmente tiene diferentes tipos de medición, pero en este caso un sistema de medición que se hace, en este caso de la conexión más habitual, son de puente Weston. En este caso tenemos tres tipos de puentes: el puente normal, el primero, que es con la conexión más común, pues, ¿no? Con tres resistencias fijas, una resistencia variable, que es donde está nuestra galga extensiométrica. Este tipo de conexión permite medir variaciones pequeñas en la resistencia de la galga debido a las deformaciones. Después tenemos otros tipos, que es el de medio puente. No, perdón, el de puente completo primero. Las conexiones de puente completo, como pueden ver ahí, es con 4 galgas tensiométricas, 4 brazos del puente. Esta también permite deformaciones en varias direcciones y usualmente es más precisa por ser más sensible a las deformaciones. Y después tenemos las de medio puente, que son de 2 galgas en la derecha, donde una es la parte activa, donde se mide la deformación, y la otra es la parte no activa, que sería nuestro punto de referencia. Esta configuración es útil cuando se requiere deformaciones en una sola dirección. Siguiente, por favor. Después ahora pasamos a los parámetros a medir. Tenemos los dos tipos, que son eléctricos y mecánicos. Los eléctricos son la resistencia, que son, bueno, la parte eléctrica es la resistencia, que es el cambio, cambio en la resistencia por la galga debido a la deformación, que también se mide bueno, nos da la magnitud de la deformación. Después tenemos el voltaje, que es al cambio de la resistencia usualmente. También cambia el voltaje cuando queremos, nos cambia el voltaje de salida, el cual lo podemos medir con un voltímetro o cualquier tipo un dispositivo de adquisición de datos, ya sea como un Arduino. Después tenemos los parámetros mecánicos, que son el esfuerzo, que son, estas galgas se usan comúnmente para medir esfuerzos como tal, que es la capacidad de unir la carga por unidad de área y estar relacionado con la deformación del material. A partir de nuestras mediciones con resistencia variable, se puede calcular el esfuerzo aplicando el material usado, bueno, que usamos con la ley de Hooke. Después, en la deformación como tal, también es la cantidad de cambio en la longitud de un material debido a la carga aplicada. En este caso, las galgas miden esta deformación de manera precisa al detectar los cambios en la resistencia eléctrica del material que queremos usar, y los cuales son proporcionales a la deformación. Bueno, eso es todo por mi parte y por la parte de mis compañeros. Y gracias, profesor.